Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo, amigos y amigas, todos y todas, a vuestra casa filosófica del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar de una cuestión que a mí me gusta especialmente, que tiene que ver con la filosofía Zen, de la que hablamos en este canal hace ya muchísimos vídeos, pero que en aquel momento no se tocó. Y es que la tradición Zen, ya sabemos todos que la palabra Zen tiene básicamente dos significados: uno es bien y el otro es meditación. Entonces la palabra Zen, que para nosotros también engloba pues lo que tienen de común la mayoría de las corrientes filosóficas orientales del lejano oriente, cuando la entendemos como la práctica de la búsqueda de la verdad al callar y acallar el cuerpo y la mente, y al acallar la razón, y mantener esa actitud que hemos llamado contemplativa o silenciosa en otros vídeos, que es lo que se llama la meditación o la actitud meditante y aquí de hecho en este vídeo hemos propuesto también algunas meditaciones: callar la mente, callar el cuerpo, callar los pensamientos y estar en esa actitud de apertura y de escucha, a ver qué es lo que surge o qué es lo que brota o qué es lo que se intuye, o si hay algún tipo de conocimiento, de experiencia directa. Cuando analizamos la historia de la meditación Zen, desde el Buda Sakyamuni hace 25 siglos largos hasta el día de hoy, bueno, observamos que hay un montón de escuelas, hay muchísimas escuelas meditativas a lo largo y ancho del tiempo y del espacio en estos 25 siglos, pero grosso modo la mayoría de esas escuelas podrían ser consideradas como subescuelas de dos tradiciones muy amplias que han venido, bueno, pues ocupando, como digo, la historia de la meditación a lo largo del tiempo. Una sería la tradición o escuela Soto, que medita en base a la concentración en la respiración. Básicamente acallamos el cuerpo y la mente y nos concentramos solamente en el aire que entra y sale por nuestra nariz, y en ese sentido pues practicamos la atención pura y plena, ¿no? Lo que hoy se ha puesto de moda en psicología en nuestros tiempos con el término de mindfulness, que es atención plena. Eso no es más que un neologismo, por así decir, de lo que durante 25 siglos ha hecho la meditación Soto, que es estar plenamente aquí ahora. Me convierto simplemente en la respiración, soy la respiración, porque ya no me identifico con ningún contenido mental ni con ningún pensamiento. Ahí tendríamos la tradición Soto o la escuela Soto. Pero hay una segunda escuela, que es la que quiero traer hoy a colación a este vídeo, que es la escuela Rinzai, que es otra tradición, esa es posterior a la Soto, y que también cultiva, por supuesto, la atención y la concentración meditativa, pero no en base a la atención a la respiración, sino en base a un koan. K-O-A-N, koan. Algunos lo pronuncian como kohan, aspirando la A como si tuviese una H, ¿no? Yo digo koan, siempre he dicho koan. ¿Qué es el koan? El koan es básicamente un acertijo o un pensamiento o una adivinanza cuya respuesta no es accesible al razonamiento. Es decir, aquello que Platón llamó la dianoia, el pensamiento discursivo, el pensar racionalmente sobre ese acertijo, no nos lleva jamás a la respuesta. No es posible acceder a la respuesta de un koan por medio del razonamiento ni de la argumentación lógica, porque está más allá de las estructuras lógicas de nuestra mente pensante. Entonces, ¿por qué? Podéis preguntaros, ¿para qué sirve una pregunta de algo que no tiene respuesta? No decimos que no tenga respuesta, sino que no tiene respuesta conquistada o lograda por medio del razonamiento lógico. Hay otra manera, y esa es una de las conclusiones y de las intenciones de plantear este vídeo. Hay otras maneras de poder acceder a la verdad y al conocimiento, como por ejemplo la intuición directa, el conocimiento directo, lo que Platón llamó noesis, ¿no? O inteligencia pura, aprehensión directa y pura de lo real, de lo esencial, sin mediación del razonamiento. O la mediación puede ser una mediación en el tiempo, en el sentido de que la mente, como no puede evitar pensar, cuando le ponen una pregunta es como el pez cuando ve el anzuelo de la caña, va directamente a por él, no puede evitarlo. Entonces nuestra razón lógica, en cuanto ve una pregunta, inmediatamente intenta pensarla e intenta por medio del razonamiento adquirir la respuesta, ¿no? La solución. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que de tanto intentarlo, pues diríamos como
La lógica se le rompen los quicios, se estallan las fronteras de esa mente racional y entonces aparece como por intuición directa, por conocimiento directo y franco, la respuesta a la mente. Cuando un discípulo del Zen Rinzai cree haber encontrado en la meditación la respuesta a un koan, pues va y se lo dice al maestro, y el maestro, por medio de un diálogo con él, descubre si efectivamente él ha encontrado esa respuesta por medio del zazen o de la meditación, o ha sido que se lo ha dicho alguien, o que le ha dicho un libro, o lo que sea. ¿Cuál es el objetivo de esta cosa tan aparentemente rara que estoy contando, ¿no? ¿Qué sentido tiene o qué objetivo puede tener el tener bueno, pues la determinación firme y constante y perseverante de buscar una solución a un dilema o a una pregunta que no tiene solución lógica? A esto podemos decir, hay 2 o 3 finalidades básicas. Bueno, la más importante de todas en la tradición Zen es permitir al meditante el poder alcanzar la iluminación o el satori, ese despertar profundo de nuestro verdadero ser, de nuestra esencia, ese sentirnos en unidad con la totalidad, ese saber que yo no soy el cuerpo-mente con el que me identifico, sino el testigo que se da cuenta de ese cuerpo-mente. De esto hemos hablado muchas más veces en vídeos anteriores, y es experimentar pues todas las consecuencias y todas las, por así decir, gracias o ventajas de comprender la realidad tal y como es, que es lo que podríamos entender como satori o iluminación o experiencia profunda. Para la escuela Zen Rinzai, la identificación con la mente pensante es justamente el obstáculo fundamental para alcanzar ese satori o esa iluminación. ¿Por qué? Pues porque la lógica, como hemos dicho aquí también en otros vídeos, nos ha servido para alcanzar infinidad de conocimientos, pero los límites de nuestra lógica no son los límites de la realidad. La realidad siempre es mayor que nuestra lógica, y nuestra lógica lo más que puede lograr siempre son objetos racionales o interracionales de nuestro pensamiento, pero no abarcar o experimentar o ser la totalidad de lo real. En ese sentido, forzar la lógica a estallar o a romperse es la segunda finalidad de los koan, porque sencillamente no hay manera. La mente por su naturaleza tiende a pensar, pero pensando no se puede obtener la solución de un koan, pero sí se puede hacer que la misma mente racional se agote y en ese dejarse se convierta en atención pura y permanente en la que pueda surgir la respuesta del koan. Es verdad que cuando el discípulo encuentra la respuesta a un koan, el maestro le va a poner más y tiene que superar muchas barreras de koan para que su satori, su conocimiento, su experiencia profunda de lo que verdaderamente es y de lo que es la realidad y la verdad vayan siendo cada vez más firmes, más certeras y más profundas, ¿no? Y luego la tercera finalidad importante sería, pues yo diría que una actitud como de respeto, de sigiloso respeto ante lo sagrado último, de lo real, ante lo otro mayúsculo, ante lo luminoso. Es como un reconocimiento de nuestra limitación ontológica ante los misterios de la realidad. Es decir, la realidad tiene un componente siempre que va a ir mucho más allá de nuestra capacidad racional de comprensión. En este sentido, la práctica del koan sería como forzarnos a nosotros mismos a entender que esto es así, nos guste o no nos guste, y que quizás la única manera de poder acceder a los verdaderos misterios de la vida y de la realidad sea lo que yo llamo la humildad filosófica, por ponerle algún nombre, es decir, pues la actitud del reconocimiento de que nuestra lógica y nuestra racionalidad es vulnerable, es limitada y tiene sus puntos débiles. No somos una especie de vicedios, ¿no?, de sujeto trascendental absoluto que podamos con nuestra solamente poder comprender y apresar los grandes misterios de lo real y los grandes problemas de la vida. Algunos ejemplos de koan, por ejemplo, muy tradicionales en la filosofía Zen Rinzai, pueden ser, por ejemplo, ¿cómo era tu rostro antes de que nacieran tus padres? Ese es un koan. Otro koan es ¿cómo suena el aplauso de una sola mano? Otro koan de los más famosos es el famoso koan Mu, que se llama, y es que se basa en la historia de un discípulo que le preguntó al maestro Yosu: maestro, ¿tiene un perro la naturaleza de Buda? Y Yosu respondió con un grito: Mu, que Mu en sánscrito significa no. Pero eso es absolutamente paradójico, porque en el budismo todo tiene naturaleza de Buda
Y si todo tiene naturaleza búdica, pues también debería tenerlo un perro. Sin embargo, el maestro Josu respondió mu, respondió no. El discípulo o el meditante se pone a buscar en su meditación por qué Josu dijo mu. Bueno, el elenco que hay de koans en la tradición de siglos es enorme. Hay también un koan, bueno, muy complicado, que es simplemente responder a la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es? Simplemente, ¿no? O visualizar frente a mí un abanico y decir ¿qué es lo que ve el abanico? No qué es lo que veo yo, sino qué ve el abanico. En fin, pero todo esto a mí me sirve como ejemplo de lo que tendría que ser quizás la actitud filosófica, y buscar una filosofía que diríamos, sin canonizar la tradición occidental ni tampoco la oriental, pues proponga un camino sintético, no un camino de intermedio o de diálogo en el que se abracen estas dos grandes tradiciones de Occidente y Oriente, y quizás la posición del koan como ejemplo de búsqueda pueda ser un ejemplo o un símbolo de lo que tiene que ser la actitud del filósofo ante las grandes cuestiones de la vida. Porque si nos paramos también a pensar, las preguntas más importantes de la vida, las que decimos el primer día que damos clase en filosofía a nuestros alumnos que se enfrentan por primera vez a esta disciplina, las grandes preguntas, pues ¿qué soy? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cuál es el origen de lo real? ¿Por qué hay realidad? La famosa pregunta radical de Heidegger: ¿por qué hay ser en vez de no haber habido nada? ¿No? ¿Por qué es en general el ente y no más bien la nada, con palabras literales de ese filósofo alemán? O si la vida tiene un sentido cuando observamos las inmensas y escalofriantes cantidades de sufrimiento humano en la historia. Es decir, ¿tiene sentido la historia? ¿Para qué de tanto dolor? ¿Para qué? ¿O qué sentido le encontramos a la injusticia? ¿No? Cuando vemos por qué algunas personas, solamente por el hecho de nacer en una latitud, tienen derecho a una vida cómoda y holgada y tranquila y pacífica, y otros nacen condenados a luchar por la supervivencia como si fueran animales en la selva, ¿no? O por qué unos parecen haber sido destinados a ser víctimas del egoísmo, del salvajismo humano, y otros pueden tener la absoluta sangre fría de poder perpetrar crímenes, y a veces crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que el corazón humano pueda albergar el mal, ¿no? O, como diría Hannah Arendt, y la banalidad del mal y la indiferencia ante el mal. Todas estas cosas que a mí me llevan al final pues a la conclusión de que todas esas preguntas se resumen en una que para mí es siempre la más importante: ¿qué soy yo? ¿Podemos responder racionalmente a esa cuestión? Pues yo creo que no. Pero ¿qué soy yo? Que también sospecho que tiene mucho que ver y se parece mucho a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es? Creo que es una manera maravillosa y una invitación y un reto maravilloso de sentarnos como queramos, o bien a meditar haciendo silencio, o bien cuando vayamos por la calle y queramos intentar darle una respuesta razonada, a ver si tenemos suerte y aburrimos a nuestra propia lógica. Pero esas yo creo que son las grandes preguntas que todo hombre o toda mujer tiene que acabar encontrando respuesta para que su vida realmente pueda ser plena, pueda tener sentido, o al menos podamos saber si esto tiene o no tiene un sentido, antes que partir de posiciones dogmáticas, como decimos en otras ocasiones, de que tenemos la certeza absoluta de que las cosas tienen un sentido o de que no lo tienen. Pues vamos a tener la actitud filosófica de entender la búsqueda de la verdad como un koan, y los grandes dolores y los grandes misterios de la vida también como un koan. Quizás entender la filosofía así, como búsqueda de este koan, pueda llevarnos a una posición modesta o humilde, que para mí tiene como ejemplo al gran Sócrates. Y bueno, y no desistamos nunca, no desistamos, no nos rindamos, nunca nos rindamos de buscar esa respuesta y de buscar al fin y al cabo, esa realización personal, porque detrás de este deseo de encontrar la verdad, lo que hay simplemente es el deseo de realizarnos, de llegar a nuestra plenitud, de llegar a nuestro fondo. Y como decía una antigua colega y amiga, en este camino insistir, persistir y resistir, pero nunca jamás desistir. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Si te ha gustado, como siempre, pues te agradezco que le des a me gusta o lo compartas con tus amigos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.